Bueno, estamos de vuelta con su programa radial, Mi casa será tu casa, con la enseñanza de el mundo social en el primer siglo. Interesante lo que estamos viendo de la familia, de lo que era pureza e impureza. Inclusive como el padre clasificó la parte de los animales. Interesante cuando uno empieza a ver este tipo de detallitos que a veces uno pasa por alto o desconoce. Pero una vez conocido, sigue cobrando sentido la creación, lo que el Padre hizo. Y inclusive la clasificación de animales puros e impuros. Y cómo verlo, pues. De hecho, hay muchas formas, muchas cosas de la tierra santas, son santas porque son exclusividad del Creador, del Dios de Israel. Todo Israel con sus animales domésticos, en este paralelismo entre Israel y sus animales domésticos, pueden observar el hecho de que el primogénito, el primero que abre en el vientre, es entre el israelita, tanto como hombre como animal. Así lo decide el Creador. Esto lo podemos ver en Éxodo, capítulo 13, en el verso 2, en el capítulo 22 también, en la sección B, y en el capítulo 30. También está en Levítico 27, del 26 al 27. El mismo libro número habla de los primogénitos. Capítulo 3, verso 13. En el capítulo 8 del libro de Números también lo menciona, del 17 al 18. Y el capítulo 18, el verso 15. Perdón. Así como el hecho de que los sacrificios en el templo tienen que ser solo de ganado mayor o menor, es decir, animales domésticos. Esto no tiene que guardar Esto no, tienen que guardar el día de Shabbat como sus propietarios. También, imagínense, y es cierto, eso lo vemos en el capítulo 20 de Éxodo, del 8 al 11, y en Deuteronomio capítulo 5, del 12 al 15. Para el año sabático, inclusive el capítulo 25, habla también de ello, del 6 al 7. Y finalmente, lo mismo que Israel debe evitar el matrimonio con otros grupos étnicos, como que si estos fuesen especiales o diferentes. También está prohibido cruzar animales domésticos de especies distintas. Eso lo dice Levítico 19. A modo de réplica, las categorías que se dividen en diferentes clases a los israelitas según las normas de pureza matrimonial, dividirán también a sus animales. Sin embargo, existen animales no domésticos en la Tierra Santa. Y también estos deben ser catalogados para darle sentido al medio ambiente total. Desde aquí es precisamente de donde se aplican las categorías de puro e impuro. Encontramos en Levítico 11. Esta categoría abarcan todos los animales, el entorno físico, criaturas acuáticas, aéreas, terrestres. La réplica de las reglas de pureza matrimonial apunta principalmente a las criaturas terrestres. Como podremos ver ahora, veamos los que dice Levítico 11. Déjenme tomar un poco de agua. Y vamos a ver la categoría de Levítico. Dice lo siguiente. Abarcan todos los animales del espacio físico, entre los que solo los domésticos sirven para el templo. Los animales se dividen principalmente según sus hábitats, agua, aire, tierra. Los anómalos son rechazados inmediatamente, son una abominación, pues quedan al margen de las categorías, por ejemplo, de anfibios que viven entre dos ámbitos o en ambos. A continuación mencionan criterios para categoría de animales propiamente terrestres, solo los de pie partido con las pezuñas hendidas y que rumian. Animal propiamente acuático es el que está en el agua y tiene aleta o escamas. Finalmente, animales propiamente aéreos son los que no comen sangre. Las carroñas pueden volar o saltar con sus alas, dos patas, como las langostas. Eso está en Levítico 11, del 13 al 22. Las anomalías de esta categoría incluyen cualquier criatura que poseen los rasgos que definen a los miembros de otra categoría, como los animales terrestres que pululan, al igual que los peces y los insectos, criaturas con
alas, que caminan sobre cuatro patas como animales terrestres. Los insectos, Levítico 11:20, o criaturas que carecen de los principales rasgos definitorios. Por ejemplo, el cangrejo y las águilas son animales acuáticos, sin aletas y sin escamas. Anguilas, perdón, cangrejo y anguilas, no águilas, anguilas. Y hay criaturas que al arrastrarse, pululen y pueden usar los criterios normales para situarlo en una clase. Y hay animales de los tres ámbitos que se comportan de ese modo. Así que todo animal que se arrastra por la tierra es una abominación. Lo que camine sobre su vientre son sus cuatro patas, o sobre su vientre, o sobre sus cuatro patas, o más de cuatro patas. Todas las cosas que se arrastren por la tierra no las comerás, son una abominación. Capítulo 11 de Levítico, 41 al 42. Para poder comparar lo anterior a la clasificación de las personas, veamos lo que dice. La categoría de animales de las personas depende de la proximidad del templo y el altar. Aparte de tener dos cualidades, ser doméstico, rumiante con las pezuñas partidas. Vamos a ver la X. Es una abominación cualquier animal que se arrastra. Está totalmente fuera de la escala de pureza y pues necesariamente impuro. ¿Se da cuenta? Está haciendo una comparación tanto de la familia, de los que están en un estado de impureza, para, ¿cómo le dijera? Si quieren ser puros o queremos ser puros, bueno, tenemos que caminar como el Padre nos diseñó, tenemos que vivir de acuerdo a los principios, porque ninguna familia en su sano juicio, en su mente, querrá estar alejada del Padre. Por ahí hay gente que quiere vivir así, bueno, se mantendrán así y son impuros. Y como le dije, el aparentar no te hace nada. El ser, sí. El ser es lo que eres tú. Y no es que te define la gente. Eres tú que te defines así. Y es interesante cuando uno empieza a vivir de acuerdo al Padre. Para, como decimos nosotros aquí, redondearlo y ponerle su punto final. Y esa es la parte final, es vivir de acuerdo a lo que el Padre estableció. La parte F, siempre impuro para comer, pues no se adaptan a los criterios para ser incluidos en la escala de pureza. No tienen la pezuña hendida ni rumían, no son domésticos. Entre ellos habría que clasificar los depredadores y los que se alimentan de carroña, como los leones, osos, zorros y perros. No eran domésticos en el próximo Oriente cercano, antiguo, en el cercano Oriente, en el antiguo, a eso me refería. Animales de la tierra de Israel domesticados o no domésticos, pero con la pezuña hendida o rumiante. Ambas cosas pueden ser puros e impuros para comer. Los animales tienen pezuña hendida o rumía, son puros o aptos para el uso de la mesa, como le dice Levítico 11, el verso 3, Levítico 14, del 4 al 6. Para los no domésticos, entre ellas hay una categoría especial, y es el ganado doméstico, de mayor a mayor sin tacha, son aptos para adaptar, como lo dice Levítico 22 al 20, como norma general, al menos que se exija un requisito adicional, como le dice Levítico 1, 3 al 10, el capítulo 4 del 3 al 23 y parte del 28, el capítulo 5 del 15 al 18. Ahora, ganado doméstico mayor o menor sin tacha, apto para adoptar, con un requisito adicional relativo a la edad, por ejemplo, de un año, como le dice el capítulo 9 de Levítico, y el mismo 23, verso 18. O la cualidad, por ejemplo, de todo primogénito debe ser dado al sacerdote, como le dice el libro de Números, capítulo 18, el verso 15, que por cierto lo vimos en parachadas pasadas. Y el primogénito tenía que ser consagrado al Padre. El animal vamos a la otra clasificación, animales que no tienen
al mismo tiempo pezuña hendida y rumían, sino que tienen cualidad de la otra, aunque sean domésticos, como le dice Levítico capítulo 11, del 4 al 7. El cerdo es citado aquí de manera neutral, y si bien en el siglo II antes de Yeshua se convierte en un animal especialmente impuro por ser usado por los extranjeros como animal sagrado, especialmente a partir del periodo de los macabeos. Eso lo podemos ver. Acuérdense que Antíoco Epifanes, ¿cómo se llama? Agarró el altar, mató un cerdo, lo contaminó. Para ellos es sagrado, pero el Padre no. El Padre lo puso aparte y entra en esa categoría. Y eso es lo que se llama profanar el altar. El altar es lo que da inicio a la unión, pues, digámoslo, de dar entrada, la apertura para el funcionamiento del servicio en el templo. El altar es, aunque usted lo ve simple, así, pero era y sigue siendo para el Creador lo más sagrado. No estoy diciendo que lo demás sea lo menos, pero eso es lo que da inicio para el servicio en el templo. Y era de mucho respeto y cuidado. A eso me refiero. De modo que como lo ve Mary Douglas, que es un antropólogo muy interesante, por cierto, nos encontramos como series paralelas de la pureza que separan a Israel de sus animales y a sus animales, perdón. Podrían resumirse de la siguiente manera: israelitas y sus animales. Todo lo que está bajo la ley y la alianza, puro e impuro, pero que nunca son abominables, habría que ver. Abominable sería lo que estamos hablando. Se sabe que tú el altar no puedes poner un animal que no esté diseñado, que el Padre no puso en esa categoría. Por supuesto que entra, ya llega a ser impuro. Mejor dicho, pongámoslo así, yo no soy levita y que yo quiera ejercer ese rol. Aunque el libro de Isaías dice que el Padre agarrará a gentiles, vamos a decirlo, para el servicio del templo. Si le queremos dar una aplicación, una exégesis, ¿será que se nos compara que somos levitas? Pero llevando la Torá de manera correcta. Vivir de acuerdo a lo que dice la Torá. Ahora, acto para el culto del sacrificio del templo, solo los puros sin tacha estaban allí, entran en esa categoría. Consagrados al templo, los primogénitos sin tacha, hombres y animales, y esto puede verlo en las comparaciones que le di la cita, Levítico 21, el 26 y Éxodo 13. Inclusive Éxodo 16, Éxodo 22 del 29 al 30. Estamos hablando de la comparación, no estamos hablando de que se nos compara con los animales, estamos de animales, estamos hablando de la pureza, de lo puro, lo impuro. Con respecto a la categoría, es decir, que son actos para el culto al sacrificio del templo. ¿Se da cuenta? Nuestra clasificación previa de personas se refiere solo a su estado de pureza e impureza. El nacimiento, esto señala solo el comienzo de un proceso en que las personas pueden llegar a mancharse o quedarse impuras, inadecuadas por tanto con relacionarse con sus compañeros, a diferentes niveles y alejando de círculos concéntricos de eje central. El templo, por ejemplo, en Levítico 14, en el verso 15 menciona a la gente impura que debe evitar relacionarse con sus compañeros. Se incluye a personas que padecen alguna enfermedad cutánea o poco habitual, o que tienen flujos corporales anómalos, como la menstruación, la polución o la supuración. En estos casos, los límites personales del individuo son débiles. El individuo no está completo. Lo mismo ocurre cuando se toca un cadáver. Por otra parte, un sacerdote o un israelita que tuvieran algún defecto no podían ofrecer sacrificio.
En la siguiente prescripción se advierte bien lo que podría constituir una mella. Ninguno que tenga un defecto podrá acercarse, sea ciego, ojo, o ciego, cojo, con algún miembro raquítico, hipertrofiado, o un hombre lisiado de pies, de manos, jorobado, enano, o un hombre bisojo, o sarnoso, tiñoso, eneuco. En estos casos, las personas descritas son como que si no estuvieran completas. La gente impura o defectuosa no puede simbolizar la totalidad, la perfección, de ahí que no pueden ser réplica del ideal. El individuo perfecto en la sociedad perfecta asumida por un Dios perfecto. Ahora estamos viendo la comparación que lo que el Padre ha tratado es de tener las cosas puras. Y por supuesto no estamos hablando de diversidad, estamos hablando de pureza e impureza. Miren, leí o vimos cuando alguien quería hacerse israelita y una era la señal, la circuncisión. Y esto todavía se sigue debatiendo. Hay personas que ya conocen del Mesías y conocen de la Torá y todavía están invalidando esa señal. Y eso es una señal que tenemos que hacerla. El Padre no la ha rechazado, ni la ha invalidado. Es una señal. Y bueno, más bien llamó la atención aquí para hacerla. Miren, por la situación en un país que vivimos, aquí los hospitales, mucha gente sabe lo que está viviendo Venezuela. No es que estoy cambiando el tema. Aún para eso, se ha hecho hasta imposible la gente que quiere hacerla. Y no es excusa que estoy poniendo para defender a las personas. Se ha hecho difícil y aquí hacerla vale un dineral. Con los sueldos que se pagan aquí, dificulto. Pero bueno, llegará y le pedimos al Padre para que meta su mano para eso. Ahora, ¿qué tenemos? Cierta idea de cómo personas están adaptadas a sus lugares apropiados, de cómo los animales también, que constituyen una réplica de las personas. Lo están también que volvamos al proceso por el que las personas y sus animales se relacionan simbólicamente con el Creador. Este proceso es denominado sacrificio, y sacrificio significa que es una ofrenda santa y para el Creador. En el fondo, tal ofrenda es el proceso por el que algo acaba siendo sagrado para el otro, para el Padre. Ahora, el sacrificio como la ofrenda sagrada. Acuérdense que estamos hablando de pureza e impureza. Al principio puse una serie de ejemplos sobre cómo experimentamos lo sagrado, en términos de lo que consideramos exclusivo y aparte para nosotros. Recordar los vaqueros del primer ejemplo, cómo eran separados aparte. Los vaqueros en el proceso podemos llamar compra o adquisición, o componen de 3 pasos abstractos. Al principio, los vaqueros están situados en un lugar normal de las mercancías. Son la propiedad de alguna corporación impersonal, como la empresa que lo manufactura o el departamento comercial. Cuando se empieza a elegir, separas a algunos vaqueros de ese estado normal conforme a lo que vas probando, lo que se va considerando con sus cualidades. Cuando empieza a crecer un interés por el concreto, en concreto consideras que podrán ser tuyos, que no son exactamente iguales, pero que el resto de pares hay sobre el mostrador. Y te sentiría molesto si viniese otro comprador y te lo arrebatase de las manos. Aunque todavía no fuesen tuyos, los vaqueros, como los compras, como la compra posible, como potencialmente suyos, se sitúan en la fase intermedia, separados del montón de la ropa, pero todavía no son tuyos. Se trata de una especie de barrera o estado marginal
para ayudarte a salir de ese estado. Te buscas un maestro de la ceremonia, un vendedor que recurre a una ceremonia o rito mediante el cual los vaqueros marginales pasan de nuevo al estado. Ya son tuyos, son puestos aparte para ti, quedan santificados para ti, y este pequeño rito de santificación se compone de tres fases que podemos producirla así. Es una comparación lo que está haciendo. Una condición normal profano para ti. El código marginal viene a ser potencialmente tuyo. Y la parte C, condición normal sagrado para ti. Entonces hay una separación y luego la agregación. Eso es lo que está poniendo en el relieve, en el tapete. ¿Cómo te consideras? ¿Una familia pura, impura, de acuerdo a los parámetros que habían en el primer siglo? La pureza y la impureza. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Ahora, esta especie de procesos pueden descubrir con frecuencia cuando tratamos las cosas. Sin embargo, subyace también importantes cambios sociales que afectan a las personas. Por ejemplo, el movimiento de una persona hacia la condición marginal llamada universidad, que constituye un movimiento hacia una especie de estado sagrado, una profesión o carrera. Los estudiantes inician este movimiento desde una condición normal, sin estar cualificados para nada en particular. De manera parecida, casarse es un proceso partiendo de la condición normal del estado de la soltería y pasando por la condición marginal de la decisión. La planificación y el rito desembocan en una condición normal de casado. En la primera fase, los cónyuges potenciales son profanos, el uno para el otro. En la segunda fase se convierten potencialmente sagrados entre sí y eventualmente se someten a una especie de ritual que lleva a cabo una exclusividad mutua. Todo desemboca en el nuevo estado de normal del ser santo, el uno para el otro, de estar casados. Hay que observar que, tanto en el caso de la universidad como en el matrimonio, existen personas que presiden el rito, gente socialmente reconocida que lleva a una persona en la condición marginal. ¿Se da cuenta? En la condición que tú te conseguías y en los procesos van, como quien dice, mejorando para luego al paso final. Es lo mismo que está haciendo el padre, quiere una exclusividad, quiere mantenerte puro, y que los cambios es para siempre, que uno quiere hacer es para mejor. Miren, a veces hay gente que quiere conseguirse con cosas, eh, quieren cosas especiales, pero no hacen nada para obtenerlas. Tú quieres mejorar como creyente, quieres madurar, tener mayor información, tienes que documentarte si quieres. Miren, la vida es un constante aprendizaje. Y en la familia siempre uno se va conociendo para bien. El padre quiere mantener es la comunión para bien. Aunque no haya templo, usted es templo. Estoy hablando de un templo físico y un templo espiritual. Pero que ustedes lo pueden llevar en su casa muy bien, ambos. El templo es su casa. Y usted viene y usted, ¿qué quiere para esa casa? Ese es el mejor ejemplo que puedo citarle. El templo viene a ser su casa. Y yo estoy de acuerdo, y yo creo que todos lo estaríamos aquí, que nadie quiere lo peor para su casa. Pero no, hay gente que se empeña y creen que lo están haciendo bien. ¿Qué es lo triste? Tristemente hay gente que está haciendo el papel mal y jura y que saben que lo están haciendo mal, pero que no quieren hacer cambios. Pero bueno, lo importante es, lo que estamos hablando, pureza, impureza. Esta descripción es temporal, pues considera el proceso en términos de tiempo. Sin embargo, podemos describir también el proceso desde el punto de vista especial, respecto a las cosas que poseen ya cierto número de ellas en esfera especial, que podemos definir como tu área sagrada, tu casa, tu habitación, tu armario. ¿Se da cuenta?
Por otra parte, está claro que muchísimas cosas fuera de esta área sagrada que no son tuyas son profanadas para ti, son profanas para ti. Finalmente existe área intermedia donde entras en contacto con lo profano y adquieren nuevas cosas que acaban siendo sagradas para ti. Una especie de área espacial, marginal en el entorno de una caja registradora o un probador, desde el punto de vista especial. La disposición sería esta. El modo que te pones aparte a santificar las cosas, consiste en moverlas de su mundo, que nadie en nuestra cultura de bienes limitados, y llevarlas al tuyo. Tu mundo en el que se incluyen personas, cosas, es sagrado para ti. Diste forma a este mundo o adquiriste porque tus padres te introdujeron en él, que era su mundo cuando no existía. Desde el área marginal del nacimiento, en esta área marginal, podría aceptarse o rechazarte. Y en este sentido hay muy poca diferencia entre nacer o ser adoptados. En ambos casos, los padres tienen que decidir si aceptan al hijo. Tómate un tiempo para aplicar esos dos modelos de espacio y tiempo a la relación de los seres humanos con el Creador. Desde el punto de vista del tiempo, ¿a qué se parece el proceso de poner aparte a Dios para Él? Ponerlo aparte. ¿Desde qué punto de vista o espacio? ¿Cómo se relaciona entre el área del Creador y la humanidad? En Israel, en el siglo I, el espacio del Creador estaba simbolizado por el templo, que era una réplica de la Tierra Santa y el mundo, algo parecido a las cajas chicas o las muñecas, donde se están dentro de las cosas. El propio proceso de poner aparte a las personas, a las cosas, para dedicarle al Creador se llama santificación, a ser santo. El proceso de relacionarse con Dios, al Creador, a través de la persona y cosas puestas aparte, es un denominado sacrificio. Las reglas de pureza de nuestros extranjeros del siglo I se refieren a las categorías de personas y cosas que, de acuerdo a su condición y situación propia, para ponerte aparte, interviene la interacción entre el Creador y la humanidad, el templo de la Tierra Santa y todo el mundo. En todo el mundo. Tales reglas tienen también su réplica en la división del templo a lo largo del año, que abarca tiempo del templo, el tiempo en la tierra, con una semana señalada de descanso sabático y todo el año marcado por diversos festivos especiales. En el tiempo del templo, el tiempo del Shabbat y el tiempo de las festividades son tiempos marginales, tiempos de transición, tiempo en lo que se puede prescindir de tu reloj. Lo mismo cuando estás en una reunión agradable y cuando estás enamorado durante las vacaciones fanáticas. El tiempo por horario tiene sentido en las circunstancias, lo mismo que el hablar del trabajo rutinario todos los días tiene poco sentido en reuniones, durante una cita o vacaciones. Tales tiempos son tiempos santos y requieren diferentes centros de atención. Vamos a terminar. Volviendo a nuestro extranjero, consideramos la exposición especial, las líneas santas especiales del templo en Jerusalén en el siglo I. Aquel templo, con muchas iglesias o santuarios o cristianos del mundo que tenía áreas generales, un lugar donde podían reunirse la gente debidamente preparada, un lugar que señalaba el espacio con el Creador. El santuario propiamente dicho, como era el altar en algunas congregaciones cristianas, por darle un nombre, es un espacio intermedio donde tenía un lugar la interacción. Por supuesto, estas áreas generales pueden ser o estar subdivididas, pero para empezar, echa una ojeada al dibujo que se produjo en la línea de arriba, que era una figura, unos simbolitos que estaban, pero fue al detalle del recurso. Pero lo importante es cómo te sientes, qué círculo estás. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Por puro o impura? Tú eres el que decide dónde vas a estar. Bueno, familia, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana en su programa radial. Mi casa será tu casa, con la enseñanza del mundo social del primer siglo. Interesante lo que acabamos de ver en el templo, la comparación con los animales. ¿Y cómo está tu casa? ¿Y cómo estás tú?
Así que nos vemos la próxima semana. Ley Raot, hasta pronto.